Mi nombre es Byron Cárdenas, oficial de Derechos Humanos de la Oficina Regional para América Central y República Dominicana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Agradezco a la Alianza Movilidad Inclusiva en la Pandemia por la invitación a poder participar en este diplomado sobre derechos humanos y COVID con enfoque en migración. Se me ha invitado a participar en la presentación del módulo primero, que tiene como título El contexto y realidad de la movilidad humana en México y Centroamérica en tiempos de COVID-19, y donde estaré compartiendo algunas reflexiones en el tema 4, titulado Recopilación de las respuestas estatales por país y por sector poblacional, en donde entonces estaré realizando un análisis sobre las valoraciones y la aplicación de dicha respuesta por los estados. Empezamos con la primera parte. Estaré abordando la guía de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la incorporación de la dimensión de derechos humanos de las personas migrantes en el contexto de la pandemia. Primero, habría que empezar por decir que en la situación actual de crisis de salud pública causada por la COVID-19, las personas migrantes se han visto afectadas de forma desproporcionada en el ejercicio de sus derechos. Alrededor del mundo, las personas migrantes pueden ser particularmente vulnerables al estigma y a la discriminación, incluso en el contexto de la COVID-19. También hay que decir que las personas migrantes enfrentan obstáculos en el acceso a los servicios médicos, incluyendo el idioma y barreras culturales, así como con costos y falta de formación para poder acceder a los servicios. En el contexto de la pandemia hemos visto cómo en distintos países los migrantes han enfrentado mayores dificultades para poder acceder a estos servicios médicos. Las personas migrantes que viajan o viven en condiciones inadecuadas e inseguras, sin acceso a agua, saneamiento e higiene, incluidas las que viven en la calle, en albergues superpoblados, asentamientos informales, campamentos, barrios marginales o aquellas en viviendas precarias o inadecuadas, también corren un riesgo mayor en esta pandemia. Y esto también se ha podido apreciar en distintos reportes, distintas fuentes, medios de información, en donde se reportan también brotes de COVID-19 en algunos albergues y en algunos espacios donde las personas migrantes han estado alojadas en condiciones no adecuadas. Por otra parte, hay que resaltar también que en el contexto de la pandemia, las personas migrantes, trabajadoras domésticas, se han visto también afectadas de forma desproporcionada por las medidas de distanciamiento social y el aislamiento en los hogares de los empleadores, donde potencialmente son sujetas a discriminación e incluso a violencia sexual y basada en género, y sin contar con la posibilidad de recurrir a ayuda. Las y los niños migrantes también han enfrentado obstáculos adicionales para acceder a la educación, a las escuelas o a las organizaciones donde ofrecen programas educativos especiales, quienes se han visto obligadas a cerrar. Los centros de detención de personas migrantes, los campamentos y otros lugares donde las personas migrantes son privadas de su libertad representan lugares de alto riesgo para la propagación de infecciones u otras enfermedades. Ahora bien, me quiero referir en
de forma muy puntual aquellos derechos que le asisten a las personas migrantes en el contexto de la pandemia y cómo los estados deberían de responder a estas circunstancias particulares. Primero, hay que decir que todas las personas migrantes tienen los mismos derechos que las personas nacionales de los países donde se encuentran. Y los estados tienen la obligación de proteger a todas las personas que se encuentran en su territorio o bajo su jurisdicción, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio. Entonces, el derecho a la salud, por ser un derecho universal, es también un derecho exigible para la población migrante, población en situación de movilidad, independientemente de la categoría, ¿no?, en la que se encuentre. Las medidas legislativas, políticas, administrativas y prácticas deben ser implementadas para garantizar el acceso oportuno y efectivo de las personas a las instalaciones, bienes y servicios de salud. Y esto es muy importante porque la prioridad principal debe ser salvar vida, brindar la protección a las personas justamente que están en situación de mayor vulnerabilidad. En ese sentido, el acceso oportuno y efectivo a los hospitales, a los centros de salud y desde luego a los servicios es fundamental y prioritario. En relación a las personas migrantes que se encuentran en campamentos, en centros, en condiciones inseguras, también se han previsto una serie de acciones específicas para proteger su salud. Estas incluyen, desde luego, medidas de prevención, la realización de pruebas y tratamientos adecuados en albergues y en los campamentos. La reubicación preventiva desde campamentos superpoblados a viviendas seguras u otros espacios habilitados. También la provisión de agua, saneamiento e higiene en los albergues, campamentos y áreas públicas. Igualmente, el acceso continuo e incrementado a albergues de emergencia para migrantes en tránsito. La suspensión de desalojos de hogares y albergues y extensión de estadía en albergues y centros de recepción. Y por último, medidas adecuadas para responder al mayor riesgo de violencia, incluida la violencia de género debido a la pandemia. Otro de los derechos sobre los cuales hay que prestar especial atención es el derecho al trabajo digno y a la protección social. Todas las personas migrantes y sus familias, aquellos que son trabajadores con bajos salarios, trabajadores temporales e informales, estas personas corren un mayor riesgo de perder sus empleos o visas de trabajo, incluso de verse obligados a regresar a sus países de origen, incluso al rezo. En estas circunstancias, las medidas de protección social deben estar disponibles y ser accesibles para las personas trabajadoras migrantes y sus familias ante la posible pérdida de sus empleos, de la pérdida de los medios de subsistencia, y entonces los estados deberán de emplear todas aquellas medidas y recursos disponibles para evitar que las personas se vean entonces obligadas a regresar a sus países a situaciones de mayor precariedad en vista de la imposibilidad de poder sufragar los gastos y poder mantenerse en el país donde se encuentra. El derecho a la educación es también un derecho donde hemos podido ver cómo se ha afectado de forma muy particular debido al cierre de las escuelas y centros de educación.
Frente a ello, los estados igualmente tienen la obligación de adoptar medidas para garantizar que las y los niños migrantes no se queden atrás, explorando entonces asociaciones y formas innovadoras para impartir educación a distancia y asegurar la reintegración de todas las y los niños migrantes una vez que se reanude la escolarización presencial. En relación a la detención de personas migrantes, aquí es importante resaltar el deber prioritario con carácter de urgencia de los estados para lograr la liberación de las personas migrantes detenidas y adoptar una serie de alternativas a la detención basadas en un enfoque de derechos humanos, a fin de proteger los derechos y la salud de las personas migrantes y el personal de los centros de detención. Dado que la detención de personas migrantes nunca responde al interés superior de la niñez, los niños y niñas y sus familias deben ser puestos en libertad inmediatamente. Los estados igualmente deben velar para que las personas liberadas tengan acceso a una vivienda, alimentación y servicios básicos adecuados. En relación a la gestión de las fronteras y especialmente a la circunstancia, ¿no?, que ha tenido lugar en distintos países, como es el cierre de las fronteras internacionales, así como los controles fronterizos y controles estrictos para el ingreso y salida de personas, los estados tienen la obligación de que al momento de implementar todos estos controles fronterizos y medidas en las fronteras internacionales, así como aquellas referidas al control y cuarentenas en puntos de entrada, deben realizarse garantizando la no discriminación, confidencialidad y la dignidad de las personas. Por otra parte, si bien hemos asistido a nivel regional y a distintas latitudes en la suspensión o en la disminución de la función pública, ¿no?, y de las acciones de protección de distintas dependencias del Estado en vista de las restricciones de movilidad, así como del confinamiento de la sociedad. Hay que destacar aquí que las operaciones de búsqueda y el rescate, aún a pesar de la circunstancia, deben continuarse, eso sí, asegurando su compatibilidad con las prioridades de salud pública. Y esto tiene que ver con los derechos de las personas migrantes, derechos que no son objeto de suspensión, como es el derecho a solicitar refugio, el derecho a acceder al territorio con objetivos de protección. En ese sentido, entonces, en los esfuerzos de los estados también tienen que ir de la mano de la primacía de estos derechos en las circunstancias actuales. Y por último, me referiré en relación a la guía al aspecto de la xenofobia. Esto ha sido otro elemento, otro fenómeno que ha resurgido en el contexto de la pandemia y donde hemos visto en las narrativas públicas y también en la narrativa, en las expresiones a través de los medios de comunicación no tradicionales en las redes sociales, ciertas expresiones, ¿no?, de xenofobia y discriminación hacia las personas migrantes, especialmente en donde se ha relacionado a las personas migrantes como portadoras o como transmisores de el COVID-19. En ese sentido, vemos la importancia de destacar aquí que las autoridades estatales tienen un deber
un deber de garantizar que el discurso público y la respuesta a la COVID-19 no contribuyan a la xenofobia y a la discriminación racial, incluso mediante la introducción de medidas para prevenir, controlar y abordar la estigmatización e incidentes de racismo, xenofobia, incitación a la discriminación, odio y violencia, así como haciendo responsable a quienes la generen. En ese sentido, los estados deben de tener en cuenta que el esfuerzo por contener el virus será exitoso si la comunidad internacional actúa en solidaridad, pero también entre vecinos y familia dentro de los países y en las fronteras a lo largo de las rutas migratorias. Ahora me referiré en esta segunda parte a las directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19. En este caso, estaré abordando las distintas pronunciamientos y guías de relatores de Naciones Unidas, de los órganos de tratado y de otros mecanismos y redes interagenciales de Naciones Unidas, quienes se han venido pronunciando de forma sostenida desde el inicio de la pandemia, brindando guías y directrices a los estados de cómo mejorar la respuesta a la COVID-19 desde un enfoque de derechos humanos. Como hemos venido discutiendo hasta ahora, ¿no?, las distintas orientaciones emitidas por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos hacia los distintos estados de cómo incorporar la dimensión de derechos humanos en la respuesta a COVID-19, con particular énfasis, ¿no?, a las personas migrantes. Aquí sobre este mismo particular, también los relatores especiales, el relator sobre derechos de las personas migrantes, el relator sobre el derecho a la salud, distintos grupos de trabajos contra la detención, sobre la detención arbitraria, así como distintos comités de Naciones Unidas, han expresado igualmente distintas guías y directrices estándares sobre cómo responder en una situación de crisis con el objetivo de evitar mayores vulneraciones de derechos humanos y de buscar cómo proteger a las personas en una situación de mayor vulnerabilidad. En ese sentido, en relación al cierre de fronteras, los distintos mecanismos y relatores también han coincidido en resaltar la importancia de implementar estas medidas con un enfoque no discriminatorio y de acuerdo al derecho internacional, desde luego priorizando la protección de los más vulnerables. Igualmente, han destacado que es vital que las limitaciones a la libertad de desplazamiento no afecten indebidamente a los derechos humanos y a los derechos a solicitar asilo. Y esto porque, si bien los estados tienen la potestad de limitar ciertos derechos en circunstancias excepcionales como la que ocurre ahora, no obstante, algunos derechos no pueden ser limitados, como ya lo mencionaba, y uno de estos derechos es justamente el derecho a solicitar asilo. Pero también hay muchos otros derechos y obviamente que están vinculados al derecho a solicitar asilo, como es también acceder al territorio de un estado donde la persona pueda tener interés de solicitar asilo. En ese sentido, aquellas medidas, aquellos controles que existan en la frontera no pueden ser aplicados de forma discriminatoria y sin tomar en cuenta entonces la posibilidad de que la persona sea sujeta de protección internacional. Por otra parte,
es importante que las personas migrantes, grupos marginados, solicitantes de refugio, desplazados internos, refugiados, apátrida y todos los grupos marginados también sean incluidos en todos los aspectos de la respuesta a la COVID-19. Y esto porque es fundamental que en la respuesta haya una colaboración de todos los sectores, y especialmente de los más afectados, para poder brindar una respuesta integral y holística a los distintos fenómenos en los cuales las autoridades y las mismas personas se enfrentan. Las personas refugiadas y migrantes en lugares formales e informales, en condiciones de hacinamiento e insalubridad, deben ser liberadas sin demora. Igualmente, esto aplica a los niños y niñas migrantes y sus familiares, quienes también deberían ser inmediatamente liberados. Y esto es importante resaltarlo, como ya lo había mencionado antes, porque la detención, si bien es una excepción, y esta medida también debe de aplicarse bajo ciertos criterios de estricto cumplimiento, como es la proporcionalidad, la finalidad y la idoneidad de la medida, ¿no?, restrictiva del derecho de movilidad de las personas. Sin embargo, en la situación actual de crisis de salud pública por la pandemia, en algunos lugares donde justamente el distanciamiento físico no es posible, entonces allí el Estado deberá de considerar medidas excepcionales y urgentes también para asegurar la integridad y la salud de las personas, justamente para evitar de que las personas en estos centros puedan contagiarse y que en caso de que ocurra un brote, igualmente el mismo no pueda contenerse. Por otra parte, los estados también deben de emplear esfuerzos importantes, tienen que dar pasos hacia la regularización de las personas migrantes indocumentadas, siempre que sea necesario, y con el objetivo también de facilitar su acceso a los servicios de salud durante la lucha contra la pandemia. Y esto ha sido muy importante en algunos países donde desde el inicio de la pandemia los estados han visto que la mejor forma de responder y de atender las necesidades de la población migrante en situación irregular y que se encontraban en centros migratorios era justamente regularizarlos de forma temporal a través de distintos mecanismos. Uno de ellos ha sido las visas humanitarias o permisos temporales de trabajo, o bien simplemente ampliar o extender aquellos documentos de identidad o de regularización caducados, de forma que las personas pudieran estar en el país de forma regular y que ello facilitara entonces a los medios de salud, servicios de salud y todos aquellos destinados a protegerles. En ese sentido, tal como ya lo mencionaba, en instalaciones sobrepobladas, donde es imposible el distanciamiento físico, las alternativas a la detención deben ser aplicadas, deben ser identificadas y deben ser adoptadas también tomando en cuenta otros espacios en la comunidad. Entonces, los estados deberán hacer esfuerzos importantes a distintos niveles para garantizar de que las personas puedan optar a medios alternativos, bien en otros centros, bien en hoteles, bien en casas de familiares o de espacios en la comunidad, donde entonces pudiera garantizarse el alojamiento de las personas en condiciones dignas y también asegurando que el distanciamiento físico
también puede ser asegurado y una medida efectiva entonces para prevenir el contagio o la propagación del virus. Los estados, los gobiernos deben también asegurar que todas las personas internamente desplazadas tengan acceso al agua, al saneamiento, a las instalaciones de higiene personal, a la alimentación y vivienda adecuada. Igualmente, las personas desplazadas también deberían ser incorporadas en todas estas acciones de protección en la respuesta del Estado a la pandemia y poder contar, ¿no?, con su servicio en caso de que algunas de las personas justamente puedan aportar de distintas áreas técnicas, ¿no?, a la respuesta a la COVID-19. Bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco nuevamente por la invitación y es un honor haber podido compartir este espacio con ustedes. Mi nombre, como lo decía, Byron Cárdenas, y aquí dejo mi correo electrónico en caso de que tengan duda y que puedan también conocer un poco más sobre la protección de los derechos de las personas migrantes en el contexto de la pandemia y también en las situaciones en general que enfrentan la población migrante en tránsito, en el retorno y también en todas las fases del ciclo migratorio. Muchas gracias.